Acto continuo, para dar seguimiento a nuestro magno evento, me permito presentarles a nuestro siguiente distinguido invitado, el doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona. Con el apoyo de la Fundación MacArthur, desarrolló estudios sobre cultura de la legalidad, así como de seguimiento de la reforma penal y derechos humanos. De 2014 a 2016, coordinó el grupo técnico especializado del Comité de Evaluación y Seguimiento de la implementación del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio. Es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Sociología Jurídica. Maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y abogado por la Universidad de Guadalajara. Miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, además académico del ITESO entre el año 2000 al 2016, coordinador de Eje de Estado de Derecho del Centro de Investigación para el Desarrollo CIDAC entre 1998 y 2010. Coordinó el proyecto de seguimiento de la reforma penal en México en el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Autor de 12 libros y más de 50 ensayos publicados como capítulos de libros, monografías y como artículos en revistas especializadas. Y con el tema, perspectivas en la implementación de métodos alternos de justicia en la justicia administrativa, recibamos cordialmente al doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona. Muy buenos días, un gusto estar nuevamente. Estuve hace un par de meses por aquí, siempre es grato regresar a la Universidad Enrique Díaz de León y agradecer al Tribunal de Justicia Administrativa de nuestro estado, a los magistrados, magistrada Fanny, la invitación y el paso histórico que se va a dar en nuestro estado con esta reforma. Comentaré algunas generalidades del tema de la justicia alternativa y tocaré tangencialmente el avance en el tema de hacerlo en materia administrativa. Bien, me gustaría primero dar un panorama de lo que son los métodos alternos. De hecho, aquí ya habíamos alguna vez comentado aquí en la universidad, que también la Universidad Enrique Díaz de León es un gran aliado en la justicia alternativa. El colegio de abogados de esta universidad tiene centro de mediación, la universidad tiene centro de mediación y siempre ha sido de los principales aliados del Instituto de Justicia Alternativa. El conflicto es inherente a la condición humana, siempre hay conflictos entendidos como una relación social en la que los sujetos sustentan objetivos incompatibles o percibidos como incompatibles. A mí me gustaría destacar dos aspectos de los métodos alternos. Primero, referir que la metodología jurídica tradicional para resolver conflictos como es el proceso judicial enfrenta enormes desafíos en la actualidad, porque el derecho en su cambio social a veces se queda, no tiene todas las herramientas para lo complejo que se está convirtiendo el tema del conflicto. Tiene otras aristas, la controversia legal es apenas la punta del iceberg. Abajo hay intereses, abajo hay necesidades de las personas e incluso emociones. A los abogados nos enseñan en la universidad la definición de Aristóteles de que el derecho es la razón desprovista de pasión, y al contrario, en la vida social vemos lo contrario, cómo se desborda la emoción. Me ha tocado ver en salas de mediación a un excónyuge diciéndole al otro: prefiero darle a mi abogado 8,000 pesos al mes que a ti 5,000. Ese tipo de irracionalidades, eso es el tema por conflictos o temas tan complejos como la crianza de los hijos. El derecho solo tiene como respuesta tres instituciones: la custodia,
la convivencia y los alimentos, cuando la crianza de los hijos es algo mucho más complejo, con variables cualitativas. Entonces, desde hace 80 años se comenzó a mirar la posibilidad de retomar las herramientas de autocompositivas, que por mucho tiempo fueron la principal respuesta anteriormente, y todavía nosotros, nuestro primer impulso es resolver los conflictos con las herramientas a nuestro alcance, con el diálogo. Si tenemos un problema con un vecino, primero vamos a comentarlo con él. Ya si no se puede, es cuando acudimos al presidente de la Sociedad de Colonos o acudimos a un vecino con muy buena reputación que pueda mediar, y si no, ya vamos al juzgado cívico a llamarlo por el conflicto que tenemos. Entonces, lo natural es eso, buscar primero la solución inmediata. Cuando se me decía en estos tiempos de revolución jurídica, cuando decían que el sistema oral, en audiencias orales, era una influencia norteamericana, que era algo ajeno a nuestra cultura. Yo decía, no, lo ajeno a la cultura es coagular las cosas en papel, hacerlas expediente sin la inmediación de los hechos. Yo ponía el ejemplo, cuando mi hijo menor me dice, mi hermanita me pegó, pues yo no le digo, córrele traslado a tu mamá y tienes 3 días para presentar pruebas. No hago eso. Entonces llamo inmediatamente a los protagonistas del conflicto, veo la forma de resolverlo, doy una resolución que lamentablemente pues en mi casa no es la última instancia, hay una instancia superior a mí, pero así se arreglan los conflictos. Primero el diálogo, las formalidades han venido después, cuando el Estado-Nación expropió el conflicto a las personas. En ese sentido, la noción de caso y la noción de conflicto. Los abogados nos enseñan en la universidad la noción de caso, resolver un caso, la hipótesis jurídica, contrastarla con los hechos. Voy a poner el temporizador para no excederme el tiempo. Y se nos enseña a solamente tomar las variables relevantes para el derecho del planteamiento jurídico que se nos hace. Y Carneluti tiene una noción, él decía, hay pretensiones trascendentes y relevantes para el derecho, cuando el derecho nos da una acción que ejercer, y hay otras pretensiones que son irrelevantes para el derecho, y eso, pero son relevantes para las personas, son muy importantes, y es la diferencia entre caso y conflicto. El abogado puede resolver el caso, ir a segunda instancia, ir al amparo, incluso ir a la Suprema Corte, pero si nunca tocó los elementos constitutivos del conflicto, el sentimiento, el resentimiento de las partes, el sentimiento de injusticia, el sentimiento de que no se abordó completamente nuestras necesidades, pues se va a tener una sentencia firme para el mundo jurídico, pero todavía va a quedar latente el conflicto, incluso al contrario, a veces hasta se puede exacerbar, y resolver un caso sin resolver el conflicto es como pavimentar un cráter. En una siguiente ocasión estallará con mayor fuerza. Los nuevos ámbitos de actuación social hacen que el derecho a veces sea insuficiente. Por ejemplo, desde el siglo XIII tenemos un proceso acelerado de secularización del derecho. Esto ha generado que se vacíe de contenido ético a veces a la norma, y por eso a veces simplemente es el cálculo de me van a aplicar o no me van a aplicar una sanción, pero ya esto que aquí se maneja en materia administrativa, el que sea la justicia restaurativa, decir sí, violé la ley, y se tenga un tema de reproche social, y además de asumir la responsabilidad para eso lo puedas, el derecho ya muchas veces no lo hace por sí mismo. Por ejemplo, en el tema del divorcio incausado, ya con el auto que admite la sentencia se disuelve el vínculo matrimonial sin siquiera haber entrado al manejo del conflicto, y a veces eso hace que el conflicto se crespe, porque la señora o el señor dicen, póngale ahí que trataba mal a los niños, póngale ahí que me fue infiel, ya se le puede poner para temas de custodia, pero el vínculo se ha disuelto sin que se haya siquiera tocado el tema del conflicto. Esta complejidad social y la dinámica del sistema jurídico
dejan cada vez más espacios a la conflictividad sin respuesta. Y lo que comentaba, Entelman señala que los abogados nos enseñan a resolver los casos dejando los conflictos intactos. Los métodos alternos de solución de conflictos toman tanto las propiedades jurídicamente relevantes y las concurrentes o no relevantes para el derecho, pero fundamentales para las personas, guiando la intervención y abordando y resolviendo de manera cabal los conflictos. El impulso de la justicia alternativa en materia administrativa viene del proyecto de justicia cotidiana, una serie de mesas de trabajo que se trabajó desde el 2014 hasta el 2017, señalando pues la saturación que se tenía en el ámbito judicial, la complejidad. Por ejemplo, si vemos en la Convención Americana de Derechos Humanos, se habla de que se tiene el derecho a la protección judicial y no a cualquier protección judicial, se tiene derecho al recurso efectivo. Y el artículo 25, el octavo, habla del acceso a la justicia, y el artículo 25 dice el recurso efectivo, pero además la jurisprudencia y la Corte Interamericana ha ido evolucionando y señalando otros criterios, principalmente 3: que sea efectivo, que sea sencillo y que sea rápido. Y hay frustración en las sociedades porque puede haber mecanismos efectivos. Por ejemplo, el recurso en juicio de amparo, pues los litigantes dicen, si no hubiera amparo, yo no litigaba, porque es el que a veces le puede meter racionalidad a decisiones de otros ámbitos, o el que apela a la revisión del tema constitucional. Entonces es efectivo, pero lamentablemente no es sencillo, cada vez es más complejo, lo que implica muchos temas también de desigualdad por la asesoría jurídica, y tampoco es rápido, no se resuelve de manera rápida. Entonces empezó a buscar opciones y se recordó los métodos alternos que han ido evolucionando. Antes eran autocompositivos, e incluso había quienes hacían la crítica por ejemplo, Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que decía, es una caja de resonancia los métodos alternos de las desigualdades del proceso, acaba cediendo la parte de menor resistencia. Sin embargo, ha evolucionado y ahora son profesionales que luchan por estas dos partes. El profesional de la mediación, que aquí en Jalisco la ley no necesariamente se tiene que ser abogado para ser mediador, cualquier profesionista puede hacerlo, y en otras entidades, por ejemplo en Ecuador, cualquier persona puede ser mediador, no se le pide ningún credencial académica. Tiene que ver dos cuestiones. Primero, cerciorarse que las partes están tomando autónomamente sus decisiones, las preferencias, que conocen sus derechos, que se sienten en un ámbito imparcial, confidencial, que también tiene la mediación. No se puede alegar en juicio algo que se haya vertido en un proceso de mediación, es confidencial. Eso hace que las partes se abran y realmente den su punto de vista, y la capacidad del mediador de ir canalizándolos hacia la resolución del conflicto. Y cada vez son más profesionales en temas de comunicación asertiva, de escucha activa, y eso le da un gran contenido a la justicia alternativa. Y la metodología judicial a veces su metodología es polarizar el conflicto. Cuando llegan las litis, las demandas y las contestaciones de las demandas no las escriben las partes, las escriben sus abogados, y buscando esta teoría del caso, extreman a veces los hechos, forzan los hechos para que den con la teoría del caso, con la figura jurídica que están buscando, y eso genera que sean litis artificiales, cuando realmente las personas se sientan a mediar sin que su abogado esté al lado de ellos. Se ven realmente los intereses y las necesidades de fondo, y se logran alquimia emocional, digo yo, pero son una auténtica negociación asistida, con claridad. También el mediador tiene principios de legalidad, no puede permitir que se llegue a acuerdos por debajo de lo que permiten las normas, y que no se afecten a derechos de tercero, el interés público, un principio de equidad que logra equiparar a las partes, y se tiene
los métodos alternos sí reúnen las tres características. Son efectivos porque una vez que están ambas partes ante un mediador, el 82% de los asuntos se resuelven, porque el 98% de los convenios de mediación se cumple espontáneamente, porque las partes lo construyeron, y porque hay una satisfacción de los usuarios del 96%. Entonces es sencillo, no se necesita un abogado para incursionar en los métodos alternos, y se trata, como decía el Consulado de Guadalajara en 1795, que incluso decía, se huirá de las sutilezas de derecho y se estará al lenguaje llano, verdad sabida y buena fe guardada. Y en 8 días, además, y en 8 días se resolvían los conflictos. Entonces, en ocasiones, esta estructura del proceso judicial que polariza el conflicto, como dice Entelman, ninguna relación de parentesco, ni de asociación, ni de vecinos sale ilesa después de un proceso judicial. Hay hermanos que no se vuelven a dirigir las palabras después de un proceso en materia de familiar, de testamentarías, excónyuges que no se vuelven a dirigir la palabra y que generan un contexto de aplicación de los acuerdos judiciales muy adverso y muy accidentado. Ahora ya el divorcio por mutuo se puede ver a través de la justicia alternativa. Y nos decían, cuidado, porque lo fácil en el divorcio por mutuo es la sentencia. Lo difícil es que a los 3 meses vienen a revisar el régimen de convivencias, lo difícil es que a los 4 meses vienen a tratar de bajar el monto de la pensión, y un juez familiar, el juez Vázquez Vitela, que la judicatura en Jalisco, hay que reconocerlo, es la mejor sinergia que se tiene a nivel nacional con la judicatura. Un juez de nuestro estado fue el que comentó, no, yo confío mucho en que va a ser un éxito el divorcio por mutuo en la justicia alternativa, porque el 85% de los conflictos de la instrumentación de la sentencia derivan de que el convenio no lo hacen las partes, las hacen sus abogados, y ahí introducen malos entendidos, introducen a veces dolosamente cláusulas que no fueron realmente consensadas entre las partes, y ahí es ahí donde surge el conflicto. Nosotros, después de más de 500 divorcios por mutuo, ha sido mínima la tasa de remediación para ajustar los términos del convenio. Entonces decía, se hicieron estas mesas de trabajo en 2014, 2015 y en 2016, el 23 de abril del 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la justicia alternativa en la Administración Pública Federal. Son 8 leyes las que establecen los métodos alternos. A nivel nacional son 37, considerando, por ejemplo, la legislación agraria contempla la mediación, la Procuraduría Agraria puede hacer mediación y equivale a cosa juzgada, y hay 8 leyes federales de la administración pública que la responsabilidad patrimonial del Estado contempla mecanismos de justicia alternativa, y se establecieron los lineamientos en el Diario Oficial de la Federación del 29 de abril. En ese sentido también establece un estudio que se hizo en la materia por la Universidad Nacional, que se requieren los estados para que avance estos modelos, y que bueno, aquí ya Nuevo León nos ha dado muestras y se ha estudiado la buena práctica de Nuevo León para implementarla aquí. La magistrada Fanny Jiménez y los magistrados han estado en Nuevo León y han visto la operación del sistema. Bueno, se necesitan reformas legales que permitan la utilización de medios alternos de solución de controversias para el tema de la legalidad y de la responsabilidad de los funcionarios que hacen estas mediaciones, transacciones ante los ciudadanos, y que se asigne un presupuesto, dice ahí, a los tribunales de justicia alternativa para instaurar centros de justicia alternativa, y habla del tema de capacitación, aunque el esquema que se está bosquejando en nuestro estado es que sería el Instituto de Justicia Alternativa quien tuviera el centro de mediación, que es mucho más, me parece, adecuado, porque ya se tiene la capacidad instalada, el personal además certificado, y hacer capacitación específica en materia de administrativa, y que se permita a las autoridades, a través de reformas legales o de acuerdos del Ejecutivo local, la utilización de estos medios alternativos de solución de controversias, por eso que comentábamos
del tema de responsabilidad al negociar, para que sean disponibles algunas de las cuestiones administrativas, y se señale un catálogo de derechos de libre disposición respecto a los cuales las autoridades tengan permitido, sin responsabilidad, poder conciliar o comprometerse en árbitros. Entonces, son estas la tendencia en materia de justicia alternativa. Bueno, aquí ya alguna vez comentamos aquí cómo hay ciertos conflictos para los que la vía judicial es la idónea, y hay otros para los que la vía de resolver son los métodos alternos. Por ejemplo, cuando hay que desahogar pruebas, definitivamente se necesita un actor imparcial con la capacidad de imperium, de llamar, de evaluar y en un ámbito de equidad desahogar esas pruebas. El tema de cuando hay problemas de desigualdad estructural, temas de violencia, están también, son preferentes los medios judiciales. Para por ejemplo, para los conflictos objetivos o simbólicos, cuando lo que está debajo del planteamiento no es la intención real que se hace se expresan legalmente. Por ejemplo, cuando alguien está cobrando una deuda pero su finalidad última es apoderarse del control de una empresa, o quien demanda la custodia de sus hijos, pero lo que está buscando en el fondo es bajar o incluso informalmente sancionar a su pareja o bajar los montos de la manutención. Ahí la justicia formal se orientaría a lo planteado solamente en la demanda, pero el mediador sí puede ir a lo que realmente, a los asuntos de fondo. Bueno, son los principios. Bueno, aquí en nuestro estado tenemos la capacidad se ha ido ampliando los métodos alternos, tanto en temas de familiar, el tema del divorcio por mutuo. También se tiene el tema que hemos estado también incorporándonos en fortaleciendo la mediación intrajudicial, y ahora con el tema de la justicia administrativa también estamos avanzando. También hay el IPEJAL, el FOJAL y la Secretaría de Administración. Los bienes inmuebles del Gobierno del Estado ya se dan en arrendamiento con cláusula prevención en el IJA, y traen ya el IPEJAL sus contratos una cláusula de mediación en el IJA. Entonces auguro que ahí viene un buen panorama para la justicia administrativa, que esta experiencia adecuándola a nuestro marco normativo permitirá desarrollar todo el potencial. En la actualidad, por ejemplo, en materia civil, familiar, mercantil y penal, por cada 2 sentencias hay un convenio de mediación, mientras que a nivel nacional por cada 19 sentencias hay un convenio de mediación. Así que como un ámbito profesional para los abogados en Jalisco, el 43% de los mediadores privados certificados del país está en Jalisco. Entonces creo que hay una muy buena capacidad instalada en nuestra entidad para que sea un éxito la mediación en el ámbito administrativo, y que todos aquellos casos que sí se puedan desahogar por esa vía tengan además con un nivel de satisfacción muy alto de las partes. En el ámbito administrativo, que lo que está en juego es la legitimidad y la libertad de las personas, porque la libertad se mide según la capacidad de afirmar los derechos frente a la autoridad y contar con una instancia autónoma para refrendarlos. Entonces, pues somos muy optimistas y deseamos la mejor de las suertes en este proceso, y con toda nuestra disposición para participar activamente en esta revolución que se está haciendo en el Tribunal de Justicia Administrativa. Muchas gracias.
Para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y la Universidad Enrique Díaz de León, es significativo agradecer la importante ponencia de la que hemos sido testigos. Es por ello que solicito la presencia del doctor Julio Jesús García Barreto, a efecto de que haga entrega del bien merecido reconocimiento al doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona. Doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, Director General del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. La Universidad Enrique Díaz de León agradece infinitamente su presencia el día de hoy por su participación en la conferencia titulada Perspectivas en la implementación de métodos alternos de justicia en la justicia administrativa. Nos sentimos honrados con su presencia y tenga la certeza que esta universidad tiene las puertas abiertas para usted. Muchas gracias.